Bienvenidos a la Noche Cósmica de la Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde hoy conversaremos con el destacado físico Gerardo Herrera sobre la inteligencia mexicana que se expresa en el CINVESTAV, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, para enfrentar la crisis que vivimos por la pandemia del COVID-19 mediante los recursos creativos de la ciencia. ¿Qué tal, querida Silvina? ¿Qué tal, querido Pepe? Es en verdad interesante apreciar la gran tarea de dimensión internacional que están realizando en estos días los científicos mexicanos de diversas universidades e instituciones del país. Hoy nos enfocaremos en algunos de los estudios que hacen los investigadores del CINVESTAV. En nuestro programa anterior hablábamos de cómo los aceleradores de electrones generan una intensa luz de sincrotrón, unos poderosos rayos X que permiten estudiar las estructuras más finas de las moléculas biológicas, de las paredes de las células y de los virus. Esto abre proyectos novedosos para detener los estragos del COVID-19 en los que participan científicos mexicanos que nos asombran con la inteligencia y la imaginación de sus enfoques. En el marco de las investigaciones que se están llevando a cabo a nivel internacional, ¿cuáles son las propuestas que realizan los investigadores mexicanos del CINVESTAV para combatir al COVID-19? En el CINVESTAV tenemos investigadores que están haciendo propuestas muy concretas en esta línea de la luz de sincrotrón. Se están enviando muestras en este momento a Suiza, a un sincrotrón que se llama PSI, que está en el norte de Suiza, el Paul Scherrer Institute. Y hay por lo menos 3 o 4 investigadores del CINVESTAV que están enviando sus muestras para que sean analizadas allá y envíen los resultados de sus análisis con propuestas concretas para atacar al virus. A mí me gustaría mencionar 2 o 3 de estas propuestas de mexicanos que hacen uso de la luz de sincrotrón. Hay por ejemplo, la aproximación que sigue una química del Departamento de Química, Liliana Quintanar, que ella se ha especializado en metaloproteínas. Las proteínas son compuestos orgánicos, están hechos de carbonos, de hidrógenos, de oxígenos y algunos átomos de nitrógeno. Pero por lo menos 1/3 o 1/4 parte de las proteínas que existen son metaloproteínas, es decir, incorporan a un metal en su estructura. La sangre, la hemoglobina, es un ejemplo de metaloproteína. La hemoglobina que tenemos en la sangre es una proteína que tiene 4 hojas, que es un trébol, pero hay trébol de 4 hojas. Sí, sí, sí. Hemoglobina es un trébol de 4 hojas. Tiene 4 componentes que son parecidas, es un tetrámero, y en el centro de la hemoglobina hay un fierro, hay un átomo de fierro. Eso es una metaloproteína. El fierro incorpora el oxígeno y lo lleva a las células, ¿no? Como saben. Pues ahí entonces resulta que en la pared celular, en la pared de nuestras células, existe una proteína que se llama ACE2. Esta proteína es la que interacciona con la espiga del virus. Y es una proteína muy interesante porque cuando la célula está sana, es todo un sistema que regula la presión de la célula y por lo tanto la presión sanguínea en nosotros. Esta proteína AC2 que está en la pared celular transforma a otras proteínas que se llaman angiotensinas y permiten que ingresen en la célula vasoconstrictores o vasodilatadores, de manera que están regulando la presión. Nosotros tenemos esta proteína en la pared celular y cuando somos hipertensos, pues tenemos mucho de esta proteína. Esa es la razón por la que los hipertensos están sufriendo más con el virus H1, con el coronavirus y con el H1N1, porque estos se incorporan más fácilmente, puesto que tienen más presente esta proteína ACE2. Esta proteína es una metaloproteína. Tiene incorporado un zinc, un átomo de zinc. Y lo que la doctora Liliana Quintanar está haciendo es ver cómo cuando el virus llega hasta la proteína AC2, cómo se relaciona con esta proteína y cómo el zinc
cambia de posición. El zinc tiene una posición cuando el ACE2 está inactivo, pero cuando el ACE2 en la pared celular se relaciona con la proteína spike, con la neuraminidasa del virus, entonces el zinc cambia de posición. Y ella quiere entonces ver de qué manera el zinc puede reportar la interacción de la proteína del virus, nos la puede reportar. Y al reportarnos eso, entonces ya podemos ver el cambio de la estructura y podemos probar entonces fármacos que inhiban esa interacción. Ya no en la proteína spike, ya no en el ACE2, sino en la relación de ambos. Es un proyecto muy interesante que depende de la luz de sincrotrón, porque necesitamos ver esa posición, ver cómo cambia la posición del zinc y cómo se da esta interacción entre proteínas. Pero también Luis Brieva, que se encuentra en Guanajuato, está muy interesado él en una aproximación distinta. Él está estudiando el ADN, el ARN y la producción de proteínas. Entonces quiere ver de qué manera se podrían emplear fármacos que inhiban la producción en esa cadena y que termine afectando también a la manera como el virus lo hace, como el ARN acaba produciendo una copia de sí mismo. También hay un doctor que se llama Edgar Morales. Edgar Morales es un investigador de bioquímica en Zacatenco, en el CIMBESTAB Zacatenco, y él hace algo muy interesante. Él estudia a los microtúbulos que forman el citoesqueleto de la célula. La célula, para sostenerse, tiene microtúbulos que le dan una consistencia física, que la mantienen sólida. Y esos son unos microtúbulos que no solamente tienen la función de proporcionarle, pues eso, una estructura mecánica, pero además transportan material. Y esos microtúbulos transportan una proteína que se llama dineína. Y la proteína funciona como si fuera un taxi, como si fuera un Uber que lleva material al interior de la célula y la saca de la célula. Entonces, Edgar está muy interesado en ver cómo la dineína eventualmente puede transportar al virus mismo, material del virus, y entonces le interesa saber si esa dineína, ya cuando ha ingresado en la célula, interacciona con el material del virus. Entonces, él propone que si eso está ocurriendo, habría que diseñar fármacos que inhiban la interacción de la dineína con el material del virus. Es una aproximación distinta. Hay, por ejemplo, otro investigador, Luis Marat, que se encuentra en el departamento de genética, que él ha logrado producir un aptámero. Un aptámero es un material biológico natural, es una hebra que se extrae de ADN y que se puede utilizar de muchas maneras porque puede formar diferentes figuras e interaccionar de diferentes formas al interior de la célula. Entonces, una posibilidad es también estudiar cómo este aptámero se puede ligar a la proteína spike del virus e inhibir también su actividad. De manera tal que tenemos muchas maneras de atacarlo. Los aptámeros no son fármacos, son una especie de anticuerpos sintéticos, ¿no? Son anticuerpos en el sentido de que es material natural, que se ha obtenido de material biológico, pero que puede tomar una forma como para servir de anticuerpo. Es un anticuerpo sintético. Esta es otra propuesta, por ejemplo, de investigadores del CIMBESTAB, que están muy, muy metidos en la investigación del virus, del coronavirus. Anticuerpos sintéticos que se pueden ligar a proteínas específicas de los virus para inhibir su acción. Hay muchas maneras de atacar la enfermedad en varias partes de la estructura del COVID-19. Después del corte, el físico Gerardo Herrera nos hablará de otros trabajos que están desarrollando los científicos del CIMBESTAB alrededor de la pandemia. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22,
en donde estamos conversando sobre la inteligencia mexicana del CINVESTAV, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, frente al COVID-19. Pepe Gordon conversa con el destacado investigador mexicano Gerardo Herrera, quien describe los diversos proyectos que se realizan en el CINVESTAV en torno a la pandemia. Este esfuerzo es de una creatividad y amplitud digna de todo el respeto. Esto nos habla de el profundo trabajo y la joya que es el CINVESTAV hoy en día para generar esta investigación en medio de la pandemia. Esto habla de la importancia de tener estos centros de investigación que son clave para desarrollar medicamentos, vacunas y generar descubrimientos que van a redundar en bienestar para nuestra nación. Mira, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente es muy interesante verlo y es muy interesante también y muy importante que la gente lo sepa, que los científicos son una pieza fundamental en este tipo de crisis. El CINVESTAV se ha volcado alrededor de la pandemia. El CINVESTAV tiene alrededor de 30 proyectos. Acabamos de platicar de 3 o 4 proyectos que tienen que ver con el virus y la luz de sincrotrón. Pero también el CINVESTAV ha jugado un papel importantísimo durante esta crisis en la detección del virus, en el diagnóstico del virus. Fíjate que el CINVESTAV tiene ahorita en elaboración varios métodos, tiene ya una propuesta de un detector de diagnóstico que detecta a la presencia del virus y se están esperando los permisos necesarios para fabricar a un detector que puede medir en 15 minutos la presencia del virus. Esto es posible gracias a la innovación. Para poder medir la presencia de un virus es necesario algo que se llama PCR, es Polymerase Chain Reaction. Es una tecnología que se conoce desde los años 80 que permite replicar fragmentos del ADN. En este caso, por ejemplo, del ARN del virus, necesitamos hacer muchas copias de él para poder verlo, porque no es posible ver solamente una molécula, es necesario amplificarlo. El PCR hace una amplificación de un fragmento de su código ARN. Este se amplifica y eso ya marca en un gel. Ya vemos la marca y decimos está presente. Pero este proceso de amplificación, de formación de muchas copias, de miles, de millones de copias de un fragmento del virus que nos delaten su presencia, requiere de un proceso largo. Es necesario someter a los materiales del estudio a diferentes temperaturas por diferentes tiempos. Es necesario primero desnaturalizar el ADN, separarlo, luego cambiar de temperatura para hacer que éste se replique, luego cambiar de temperatura para permitir, en fin, diferentes etapas. Los investigadores del CINVESTAV están haciendo uso de enzimas que se extraen de vegetales o de otro tipo de material biológico, en el que se ahorra el paso de someter a diferentes temperaturas el material para amplificarlo. Y eso ha permitido hacer detectores que en 15 minutos te dan un resultado. En 15 minutos te dicen si está presente el virus o no. El aparato está hecho, funciona con un celular y es un producto de innovación mexicano. Por decir algo, también se están elaborando pruebas serológicas, se están elaborando pruebas masivas. Esto es muy interesante. Hay un investigador en Guanajuato, Alfredo Herrera, que ha propuesto un método que no estudia ya la detección del virus en un individuo, sino en una población. Eso puede no ser de interés para las personas en sí, que quieren saber si están infectadas o no, pero sí es de mucho interés para el estudio poblacional, para el estudio de la pandemia. Con este método que propone nuestro investigador en la unidad de Irapuato, se puede hacer una prueba a 19,000 personas al mismo tiempo. Ahorita se está haciendo una prueba, por ejemplo, con 900 personas. Y entonces te puede decir en esta muestra de miles de personas
cuántos de ellos están infectados. Eso te permite un estudio estadístico de cómo la pandemia se va propagando y de qué medidas tomar. Esa es otra innovación del CINVESTAV, de uno de estos 30 proyectos que están abocados a la pandemia. También me gustaría mencionar el servicio social, que no es necesariamente un trabajo de investigación. El CINVESTAV ha venido desarrollando un trabajo social. Ha hecho pruebas al personal médico del ISSSTE y del IMSS desde que comenzó la pandemia. Le ha elaborado pruebas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que le ha pedido de manera particular pruebas para individuos específicos que son preocupación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El CINVESTAV ha estado elaborando estas pruebas para todos ellos. Y además ocurrió algo muy interesante. Como resultado de la pandemia, los laboratorios internacionales que elaboran reactivos para hacer las pruebas y para hacer los estudios se vieron sobrepasados. Muchos de estos laboratorios que producen los reactivos no tienen la posibilidad de proporcionar los materiales necesarios para los estudios. Entonces el CINVESTAV, el Departamento de Biotecnología del CINVESTAV, empezó a elaborar kits de estos reactivos. El CINVESTAV está produciendo kits que contienen más de 50 reactivos para el estudio del ARN del virus. Y estos reactivos se han producido, el CINVESTAV los ha producido de manera masiva. Le está proporcionando kits de estos reactivos al INDRE, que es el Instituto de Diagnóstico en México. Le está proporcionando reactivos al ISSSTE, al IMSS, a los institutos de salud, y ha empezado incluso a exportarlos. Se ha exportado a varios países kits elaborados en el Departamento de Biotecnología del CINVESTAV, de manera tal que desde marzo pasado se decidió registrar la marca. La marca Biopur es una marca registrada del CINVESTAV en el que se elaboran kits para el estudio del coronavirus y se proporcionan reactivos a un montón de instituciones educativas, de instituciones de investigación y de otros países. Es importante señalarlo. Se está exportando los reactivos que empresas transnacionales ya no pueden producir porque están sobrepasadas. Esto es un trabajo que se ha realizado en el CINVESTAV y más que se está realizando. Ahorita, a raíz de esta producción de reactivos, se está considerando la posibilidad de producir transcriptasa. La transcriptasa es también un compuesto fundamental para el diagnóstico, para los detectores del virus y para las pruebas serológicas. También se va a elaborar en el CINVESTAV ya como una marca de exportación y que proporcionará también al país estos reactivos, ¿no? Eso es para mencionar algunas de las actividades que ocurren en el CINVESTAV alrededor de la pandemia. El esfuerzo que realiza la comunidad científica del CINVESTAV en medio de los límites de la cuarentena es de una generosidad enorme. No descansan en la búsqueda de soluciones a las diferentes aristas de la pandemia, desde las relacionadas directamente con la posibilidad de generar medicamentos hasta la realización de pruebas de detección del virus y labores de servicio social que nos ayudan a mantener la salud colectiva. Después del corte, seguiremos conversando con el físico Gerardo Herrera sobre la importancia que tienen los estudios del CINVESTAV, no solamente en el campo médico. Volvemos enseguida a La Oveja Eléctrica. Como de rayo, estamos de regreso en la noche cósmica de La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, en donde estamos conversando sobre la inteligencia mexicana que se ha movilizado en el CINVESTAV, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, para enfrentar la pandemia del COVID-19. Pepe Gordon conversa con el físico Gerardo Herrera, investigador del CINVESTAV, coordinador del equipo mexicano del proyecto ALICE en el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, Suiza, sobre cómo los aceleradores de partículas subatómicas pueden ayudarnos no tan solo a investigar las estructuras de los virus para desarrollar medicamentos, sino también a enfrentar otros problemas en nuestro país. De ahí, la importancia de compartir el conocimiento y desarrollar modelos de educación en donde la ciencia pueda ser uno de los instrumentos más valiosos para enfrentar las crisis que vivimos.
Estamos hablando de que el trabajo en ciencia a veces empieza con la curiosidad, con el asombro por tratar de investigar lo que está ocurriendo en la naturaleza, pero tarde que temprano rinde frutos, frutos en donde están involucrados segmentos de la población que no estaban tan bien relacionados con la investigación científica. Y a mí me gustaría señalar la parte más social. El CINVESTAB cuenta con un área de investigaciones educativas, matemáticas y en general, Departamento de Investigaciones Educativas, que está elaborando planes de educación a nivel de primaria y en comunidades indígenas que permitan remodelar los planes de estudio ante lo que viene ahora, ante lo que tenemos enfrente, y de qué manera podemos incorporar un cierto conocimiento básico a los niños sobre lo que significa el problema de la pandemia. De manera que hay una actividad también muy intensa por parte de los investigadores en educación, que son miembros del CINVESTAB y que tienen programas de divulgación, de difusión y de educación en las escuelas. Porque se trata de la democratización de la información y del conocimiento. Al final del día estamos hablando de compartir conocimiento que es vital para enfrentar los retos que vivimos en nuestra sociedad. Definitivamente. Es importante mencionar que alrededor de una crisis como la que estamos viviendo hay muchísimos aspectos que se deben de considerar. O sea, aquí hemos hablado de diagnóstico, de investigación básica, pero también es importante señalar aspectos de tecnología. Hemos escuchado que varias instituciones se abocaron al diseño de respiradores, por ejemplo, que son fundamentales. El CINVESTAB diseñó un ventilador inteligente. Es un ventilador que ya tiene también una marca, que ya tiene un nombre, que se llama MexGener, que se elaboró en la unidad Guadalajara y que tiene ventajas sobre los respiradores comerciales, porque este es un ventilador inteligente que trabaja de manera autónoma y que está ahorita en proceso de registro y de patente y demás. Pero también me gustaría señalar, es necesario pensar de manera integral en la crisis, pensarlo desde todos los ángulos y desde todos los aspectos que trae consigo una crisis de salud como la que estamos viviendo. Y que al final del día también ayudarán a resolver otro tipo de problemas, porque esta crisis nos revela otro tipo de crisis que han estado ahí de alguna manera opacadas o no teniendo el foco de atención, pero que tendremos que atender tarde que temprano. A mí me parece muy interesante que, por ejemplo, cuando hablas de la luz del sincrotrón, no es nada más, no estamos hablando nada más de su aplicación en términos de estructuras biológicas. Sí, efectivamente, la luz de sincrotrón tiene muchísimas posibilidades. Es solamente el estudio de las moléculas que hemos estado conversando, pero también es el estudio de materiales, es el estudio, por ejemplo, del petróleo, que quizá es importante mencionarlo porque también es un área que a los mexicanos nos interesa mucho. Solamente con el estudio de las estructuras que tiene, por ejemplo, el crudo, cuando está sometido a muy altas temperaturas y muy altas presiones. Esa estructura del crudo nos permitiría tratar de imaginar cómo se puede extraer de un pozo poroso, como es Cantarell. Las vetas mexicanas, el problema que tienen las vetas de petróleo en México, como Cantarell, como Burgos, es que son pozos porosos. Y extraer el crudo de un pozo poroso requiere de una tecnología que no conoce nadie. Y los estudios que se realizan para la extracción del petróleo, la estructura de los hidrocarburos en condiciones extremas, pues se hace también con luz de sincrotrón. Pues querido Gerardo, de verdad, te agradecemos muchísimo tu presencia en la Oveja Eléctrica, la presencia de la ciencia, del estudio, de la investigación que se hace en CINVESTAB, que es clave en estos días en México, precisamente no para tan solo hablar de cómo vamos a enfrentar las crisis de las pandemias, sino cómo vamos a resolver problemas muy prácticos, muy poderosos, que necesitan como nunca del concurso de la mayor expresión de nuestra inteligencia y creatividad como la que se realiza en CINVESTAB. De verdad, muchísimas gracias por esta conversación para la Oveja Eléctrica. No, muchas gracias a ti, querido Pepe. Muchas gracias por permitirnos expresar las ideas que nos gustan, que nos apasionan
y por llevarle a la gente la importancia que tiene para nuestro país el contar con centros de investigación de alto nivel y contar con una comunidad, aunque sea pequeña, pero muy capaz, muy talentosa, que está proponiendo nuevas ideas para salir adelante en esta crisis de salud que tenemos en estos días. Gracias. Y muy comprometida, porque de verdad es una comunidad muy comprometida con el desarrollo de nuestro país. Definitivamente. En tiempos de crisis, saber que nuestras comunidades científicas, como la del CINVESTAV y otras más, se abocan a desarrollar y a compartir generosamente sus conocimientos e investigaciones en favor del bien común, con empatía, con compasión, nos hace ver la contribución que cada uno de nosotros puede hacer desde su trinchera para combatir la pandemia. El físico Neil deGrasse Tyson resume muy bien el espíritu que está detrás de la verdadera labor científica, que no la del cientificismo. Nos dice el continuador de la tarea de Carl Sagan a 40 años de que se creó la primera serie de divulgación de la ciencia titulada Cosmos. Me guían dos líneas de pensamiento: conocer el día de hoy más sobre el mundo que lo que sabía ayer y reducir el sufrimiento de quienes nos rodean. En medio de días difíciles, este trabajo, a veces poco conocido, que se hace en México, abre una ventana de esperanza. Así es, querido Pepe. Y ciertamente, el arte, la poesía y la música también contribuyen a esa ventana, como nos muestra la sección de los cantos cuánticos, con el entrañable Fernando Rivera Calderón, quien le canta al Mare Nostrum de la ciencia y la imaginación. El pensamiento es un mar y estamos justo a la orilla. El pensamiento es un mar y cada idea brilla, brilla, brilla. Esta galaxia que soy, este universo que somos. Este jardín de senderos que se bifurcan hasta hoy, que se bifurcan hasta hoy. Nostrum, 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 mare, nostrum, nostrum, nostrum. Cada palabra es la sombra de un árbol que no se nombra. Cada metáfora y fórmula, voces del alma funámbula. La ciencia de la poesía y la poesía de la ciencia. Es lo que aquí nos reunía en una sola conciencia, en una sola conciencia. Nostrum, 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 mare nostrum.